sintaxis y asimismo he dejado entre paréntesis las explicaciones dadas por los transmisores en el caso tal que se presenten. Aquí están los relatos: el diablo que salta de cerro en cerro, y el que está más adelante es el diablo equilibrista, que es un poquito más largo. Ahora, hay dos cosas que hay que tener en cuenta antes de entrar en materia de análisis, que son dos conceptos que sirven como de marco interpretativo de estos dos relatos, que son la religiosidad popular y la religiosidad ortodoxa. Si gustas, en las que sigue y atrás. Eso, ahí está. Listo, ahí están más o menos los conceptos muy de manera resumida, teniendo la limitación de tiempo. Entonces, por religiosidad ortodoxa se puede entender la forma en que se vive y practica una religión apegada estrictamente a las creencias, doctrinas y disposiciones oficiales que la sustentan. Este tipo de religiosidad se caracteriza por un respeto riguroso de los dogmas establecidos, las prácticas rituales y las interpretaciones autorizadas por las jerarquías religiosas. Por otro lado, la religiosidad popular se puede definir como una forma de vivir la religión pragmáticamente operada en el orden material, es decir, orientando sus creencias hacia efectos prácticos perceptibles de la vida cotidiana, como ceremonias, rituales e incluso entidades maravillosas o sobrenaturales directamente vinculadas con el espacio geográfico. Estas últimas en particular dan cuenta de representaciones imaginarias. No me gusta tanto nominarlas así, pero bueno, para mayor claridad, imaginarias colectivas vivas de la comunidad que operan como sistemas de aplicación y también motivan tanto las acciones individuales como los comportamientos de los grupos. De ahí que sea común hallar, entre comillas, en el camino, en el caso particular del municipio de Tierra Nueva, un Catrín dispuesto a ayudar, al mismísimo diablo interesado en comprar almas, apareciendo en el camino como cualquier caminante más, o incluso en un baile cortejando señoritas, brujas que vuelan entre los cerros con patas y alas enormes o en forma de bolas de fuego, lloronas y ánimas que deambulan entre acequias y calles desoladas. Pero no solo eso, también se encuentran cuevas que se abren y cierran a voluntad y que esconden dentro de ellas grandes tesoros. Sin duda, un gran acervo íntimamente relacionado con la memoria, en una sana coexistencia con el dogma religioso, y que finalmente se traduce en una forma concreta de asumir la religiosidad cifrada desde la asistencia real y concreta y material. Eso es básicamente, muy resumido, lo que sería religiosidad popular en comparación con la religiosidad ortodoxa. Ahora, voy a ofrecer una breve descripción de lo que sería, ahora sí, la caracterización del diablo ortodoxo. Y bueno, como se dijo al inicio, en la tradición judeocristiana, la Biblia es el texto que fundamenta sus creencias y doctrinas. Es el dogma bajo el cual se autorizan e institucionalizan las interpretaciones en torno a las diversas figuras religiosas. Ahora bien, la imagen del diablo que ha prevalecido en la tradición occidental no proviene de una lectura estrictamente exegética de pasajes aislados, sino de una construcción teológica posterior que unificó distintas referencias bíblicas bajo una misma entidad. He tomado como base los tres libros que están aquí: Génesis, Apocalipsis y Ezequiel, para hallar estas características o esta caracterización. En el Génesis, la primera aparición del diablo corresponde a la serpiente que induce a Eva a comer del fruto prohibido. Aunque el texto no lo identifica explícitamente en él, en Apocalipsis se le denomina como la serpiente antigua y se asocia con Satanás, consolidando así la lectura unificadora. A su vez, el libro de Ezequiel, que es en sí una sátira profética en contra del rey de Tiro, y que ha sido leída ya posteriormente como una alegoría a la caída del diablo. Se lo describe como un querubín perfecto, lleno de sabiduría y hermosura, que habita en el Edén y cuya caída se debe al orgullo y a la corrupción y de su propia belleza. De este modo, la tradición integra estos pasajes, entre otros, en una narrativa coherente. Un ser creado perfecto que al enaltecerse se revela contra Dios y deviene como el adversario de la divinidad. A partir de esta interpretación unificada, el diablo se configura como un tentador y corruptor. Es quien incita al hombre a desobedecer el mandato divino
introduciendo el pecado y con él la muerte espiritual. Más adelante, en el Nuevo Testamento, intenta tentar a Jesús, buscando incluso ser adorado por él. En estos episodios se perfila su función principal: oponerse al signo divino y desviar al hombre del camino de la salvación. En cuanto a su imagen física, los textos bíblicos no describen originalmente a este ser como monstruoso, con cuernos o con patas de cabra, como es la imagen que habita en el imaginario colectivo actualmente. Antes de su caída es presentado como bello, sabio y perfecto. Su degradación es consecuencia de la corrupción interior, el orgullo que transforma su sabiduría en astucia y su hermosura en motivo de condena. Tras la caída adopta formas asociadas a la serpiente o al dragón, símbolos de su carácter engañoso y pues aversivo como tal. Esta simbología se puede también rastrear a través de distintas imágenes medievales, pero como tal en esta ponencia, pues por limitaciones de tiempo no voy a hacer énfasis. Y también, esto aquí no lo puse, esto está ya en el trabajo más extenso, como tal agarré la Biblia y sobre todo la llegada pues de los españoles, como se trata de textos en sí de México, pues agarré como el punto inicial de esta iconografía y de esta imagen que ha perdurado desde el momento de la colonización o desde el momento de la llegada de los españoles. Así que también habría que tener en cuenta de alguna forma u otra este imaginario medieval, cómo se fue construyendo, pero eso no hace parte de las limitaciones de este trabajo. Ahora sí, por favor, la siguiente. Bueno, más bien atrás, hasta los relatos. Ahí. La banalización del diablo, la caracterización del diablo en la tradición popular. Vamos llegando entonces poco a poco hasta cómo se ha ido degradando, entre comillas, o cómo más bien se ha ido transformando esta figura. Con el paso del tiempo, esta figura ortodoxa experimenta transformaciones significativas. En la tradición popular y en la cultura visual occidental, el diablo pierde progresivamente su dimensión exclusivamente terrorífica y adquiere rasgos más humanos. Sin desaparecer, su carácter malévolo comienza a ser representado como un personaje capaz de interactuar cotidianamente con los hombres, de ser burlado e incluso ridiculizado. Así, junto a la figura teológica del adversario absoluto, emerge un diablo más cercano a la realidad humana, ambiguo y multifacético. En la tradición oral, esta diversidad de representaciones configura una demonología que podríamos llamar de segundo lugar o segundo nivel, que es básicamente un sistema relativamente autónomo que reelabora elementos bíblicos, medievales y locales, y de este modo la imagen del diablo oscila entre la encarnación del mal absoluto y una figura humanizada cuya presencia refleja, más que una doctrina cerrada, una dimensión vivida de las creencias colectivas que se traduce en lo que sería una religiosidad popular. Y ahora sí, vamos entonces a lo que sería la caracterización del diablo en los relatos recolectados. Aquí está justamente los relatos, tanto el diablo que salta de cerro en cerro, que está detrás de mí, no el diablo, el relato, y el diablo equilibrista, como se dijo al inicio, fueron recolectados en el municipio de Tierra Nueva, una región caracterizada geográficamente por ser rodeada, o por estar rodeada más bien, por cerros como el Cerro de la Virgen, el Tecolote, el Original, el Temeroso, la Mesa, entre muchos otros. Así, lo primero que se observa en ellos es que el diablo ha sido adaptado al entorno, pues se presenta específicamente en la Mesa de Sal Si Puedes, que también tiene un relato bastante interesante de pues sí, un cerro que tiene una cueva que se abre y se cierra, que hay un tesoro escondido ahí. El Cerro del Temeroso, la Piedra de San Pedro, específicamente en estos lugares. Dato importante, pues, es una muestra de esa religiosidad vivida de los habitantes, en tanto que esta entidad se encuentra morando entre ellos. Otro dato que sobresale es que los topónimos de estos cerros son un reflejo de las creencias populares cristalizadas en torno a ellos. No están de gratis, están los cerros conviviendo permanentemente con la realidad como tal. Ahora, en el diablo que salta de cerro en cerro, el diablo es una figura plenamente individualizada, que se manifiesta no solo por los sonidos que emite y que pueden ser percibidos por la comunidad. Dice por aquí, hemos oído gritos, y tal cual, así como inicia.
sino también físicamente a través de acciones de desplazamiento, lo que permite su visualización. Brincaba por dentro y de un lado a otro. Así, se presenta como una entidad concreta y activa en el entorno cotidiano de las personas, los cerros cuya presencia experimentan sensorialmente. Y me pasé. No es una abstracción teológica en la medida de que no hay una alegoría moral en su actuar. Sin embargo, los nombres de los cerros en los cuales habita este diablo tienen una carga simbólica en la medida que su toponimia funciona como un archivo oral de la memoria colectiva de experiencias sobrenaturales de la comunidad que advierten del peligro de estos, o más bien que estos representan. De modo que el diablo en este relato específico puede leerse como una figura que resguarda un espacio liminal que no debe ser transitado. Son lugares donde habitaba mucho él. Ese es el fragmento tomado del relato. Por otro lado, las cruces que se mencionan en el relato representan un símbolo de protección contra el mal legitimado por la tradición ortodoxa cristiana. En este caso específico funciona como un marcador territorial que resignifica el cerro, antes habitado por las deidades paganas prehispánicas, hoy por demonios mermados por el poder absoluto de Cristo. Esta práctica pone en evidencia, 1, un diálogo con la religiosidad popular en la medida que es apropiada por las comunidades que continúan viendo estos espacios como peligrosos, pero neutralizables por medio de estos símbolos sagrados. Y 2, la hegemonía de la interpretación teológica abrosita de Fisurca, que todo lo creado, tanto material como espiritual, es bueno, pues es obra de Dios y ha de ser remedida y glorificada. En este caso particular, por medio de las cruces. Esta práctica en la Nueva España se llevó a cabo no solamente a través de estas cruces, sino también a través de construcciones de ermitas, capillas y templos en lugares considerados como paganos. Es de resaltar que estas cruces en los cerros, además de ahuyentar al diablo, hacen que se presente como una figura ansiosa, manifestada en su movimiento inquieto y constante de desplazamiento de cerro en cerro. Brincaba por dentro y de un lado a otro este diablito, el cual realiza con la misión de gritos, los gritos feos, lo que finalmente lo humaniza al otorgarle afecciones psicológicas como cualquier mortal. A pesar de la clara inclinación de este relato al imaginario de la religiosidad popular, conserva elementos de la tradición ortodoxa como lo maravilloso cristiano, en tanto que su saltar representa un poder. No cualquier ser humano tendría la capacidad de realizar saltos de distancias considerables, pues. Un poder que se encuentra mermado por la supremacía del bien, las cruces. Otra muestra de la hegemonía ortodoxa. De igual forma, en su carácter atemorizante, manifestado en esos gritos feos y grandes que emite esta entidad. La siguiente, por favor. En El Diablo Equilibrista, como en el anterior relato, el diablo también es una presencia concreta y visible que ocupa un espacio físico conocido por la comunidad. Sin embargo, a diferencia del anterior, hay un personaje que fungió como testigo de su presencia, el tío de la madre, y que le contó su historia a su sobrina, tiempo después, quien finalmente se lo cuenta a su hija. Decía mi mamá que les platicaba él una clara muestra de transmisión oral. Este testigo es un personaje tipo de la tradición oral, el borracho, al que además comúnmente en los cuentos y leyendas se le aparecen seres demoníacos o sobrenaturales. En este sentido, en el relato se hace patente una intención moral, en tanto que el diablo se le aparece a alguien que le gustaba mucho el chupe, con lo cual se configura como una herramienta de, por un lado, escarmiamiento por parte de Dios para reflejar, o para alejar más bien, a las personas del vicio, el alcohol, y por otro lado, de castigo para aquellos que transgreden los días sacros, ya que este sujeto, a quien se le parece pues el diablo, está ingiriendo bebidas alcohólicas en Semana Santa, considerada en la tradición cristiana como tiempo de recogimiento, reflexión y penitencia. En cuanto a la caracterización del diablo en este relato, además de su presencia concreta y visible, es representado como burlón en 3 niveles. 1, en la burla de las festividades sacras, Semana Santa. El diablo se paseaba ahí en Semana Santa, cita del relato. 2, de la estructura física de la iglesia, en la medida que con un mecate se paseaba por 2 piedras grandísimas como las torres de la iglesia, pero
separadas, descripción que guarda estrecha relación con la edificación tradicional de los templos católicos compuestos por 2 torres de campanarios, tal cual como está erigida la parroquia de San Nicolás Tolentino, ubicada en la plaza central de Tierra Nueva, que además fue donde se recogió este relato, en esta placita. Es de resaltar que el uso de la palabra paseaba da cuenta de que la acción es repetida varias veces en el acto anunciado, lo cual enfatiza la burla. Y 3, una burla de la máxima representación de Dios en la tierra, el Papa, en la medida que el diablo se presenta en la piedra de San Pedro, nombre que recibe del considerado, según la tradición ortodoxa, como el discípulo más importante de Jesús y el primer papa de la iglesia, de modo que al pasearse sobre esa primera roca que edificó a la iglesia católica se burla de ella y de quien la representa. Hay que aclarar que este último nivel señalado es una interpretación que obedece más que todo a una lectura hermenéutica del contenido y su relación con el locus enunciado. Otro rasgo que se observa en el diálogo de este relato es su estrecha relación con el equilibrista circense, y que ahora en este relato es personificado por el diablo realizando un espectáculo de equilibrio ante estos espectadores que cruzan el espacio liminal en el que él habita. Sin duda, una humanización más de esta figura. Es de destacar que además de los personajes tipo de la tradición popular señalados anteriormente, el relato presenta fórmulas de apertura, decía mi mamá, y de cierre, dice mi mamá, que esto sí era cierto, propias de este tipo de narraciones que indican, más que ser una memorata, la reafirmación de lo contado por él, y el carácter moral del contenido en torno al escarmiento y al castigo. Como se puede observar, en estos relatos el diablo no aparece como una abstracción teológica ni como una figura monumental del adversario absoluto construida por la tradición ortodoxa. Ahora sí, si quieres a la última, por favor. Ajá. Sí. Sino como una presencia individualizada, visible y activa en el espacio cotidiano. Salta, grita, se pasea e incluso hace equilibrio. Esta agencia concreta lo humaniza y al mismo tiempo lo integra a la experiencia comunitaria. La siguiente, por favor. ¿Sí hay otra? Sí. Sin embargo, esta humanización no implica una ruptura con la tradición ortodoxa, sino su reconfiguración. El diablo de Tierra Nueva, por así llamarlo, conserva rasgos fundamentales del modelo teológico: su carácter atemorizante, su vinculación con el mal, su capacidad maravillosa, pero los adapta al entorno geográfico, a la memoria colectiva y a las necesidades morales de la comunidad. Así, se aleja de ser únicamente el adversario de la divinidad para convertirse en un ente regulador simbólico de espacios y conductas. Marca los cerros como peligroso, sanciona el exceso y también irrumpe en tiempos sagrados. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia a cargo de Andrea Margarita Sánchez Lárraga, titulada De la Inquisición a la Evangelización, un análisis de los conjuros amorosos a Santa Marta. Adelante. Gracias, Jorge. Gracias, Gustavo, por compartir la mesa del día de hoy. Por ahí tengo una presentación, si por ahí la compartes, te lo voy a agradecer. Bueno, como dijo Jorge, la ponencia tiene el título de Santa Marta, de la Inquisición a la Evangelización. Son un análisis de un par de conjuros a Santa Marta. Y bueno, voy a comenzar con una canción noventera que seguramente conocen. Consulta una gitana, pide uñas de gato, 3 plumas de lechuza y el hervor de un cilantro. Sí, brujería de Shakira, antes de que, bueno, se casara, ¿verdad? O no se casó, se la dejaron. Cuando Shakira canta esto, no solo hace una referencia pop, está activando una memoria cultural milenaria. La búsqueda del amor por medio de la magia ha sido una constante. Sin embargo, hoy esa búsqueda ya no solo se limita a los archivos de la Inquisición o a los pasillos del Mercado República en San Luis Potosí. Hoy la magia ha sido evangelizada.
En esta ponencia propongo analizar cómo la figura de Santa Marta ha transitado de la hagiografía bíblica y la persecución inquisitorial novohispana hasta convertirse en una especie de influencer del dominio afectivo en las redes sociales. Analizo cómo el conjuro, lejos de desaparecer ante el pensamiento científico, se ha sofisticado en el entorno digital, manteniendo una estructura de poder y una poética de la subversión femenina que no ha cambiado en más de 3 siglos. Cabe señalar que, para esta investigación, se ha optado por utilizar el término conjuros para referirse al corpus analizado, a pesar de que muchas de estas piezas fueron recolectadas bajo la denominación de oraciones. Esta elección no es arbitraria, parto de la propuesta de Araceli Campos Moreno, quien señala que mientras que la oración implica una petición devocional dirigida a una divinidad sin más acción que la palabra piadosa, el conjuro entra en el terreno de lo mágico y busca ejercer poder sobre la realidad mediante fórmulas verbales cargadas de intención, muchas veces imperativas o rituales. En este sentido, la mayoría de los textos del corpus, aunque como ya mencioné, están presentados como oraciones, poseen la estructura y el propósito de los conjuros. Desean provocar el regreso del amante, someter su voluntad o alguna acción a su favor. Esta polisemia entre conjuro y oración es parte de las prácticas de este tipo, donde lo religioso y lo mágico comparten una frontera muy delgada de significado. Sin embargo, pues ahí también mencionó otras oraciones que sí son oraciones y bueno, se las presentaré más adelante. Para esto, me gustaría hablar un poquito de la magia y el amor. No sé si pudiéramos avanzar un poquito, una más. Bueno, ahí está bien, gracias. Para empezar, es necesario mencionar que la relación entre amor y magia ha persistido en las prácticas populares como mecanismo para ejercer o revertir el control sobre el ser amado. En los conjuros amorosos dirigidos a Santa Marta se manifiesta una lógica simbólica que se encuentra su fundamento en la tradición de la magia amatoria desarrollada en los siglos XVI y siglos XVII. El uso de oraciones, conjuros dirigidas a Santa Marta para atraer el ser amado o someter su voluntad, aunque no sé si pudiéramos decir al ser amado, es algo muy tóxico, pero bueno, se inscribe en una red de correspondencias simbólicas donde la palabra no solo comunica, sino que ejerce poder. Esa acción transforma lo dicho en hecho. Esta idea del lenguaje mágico se basa, como señala Noemí Quesada, en la eficacia de la palabra. Es contundente, ya que por medio de la voz se suscita las fuerzas ocultas. El dotar a la palabra de una fuerza mágica capaz de efectuar un acto sobrenatural para lograr la finalidad requerida, aparece en este caso como la base de la misma magia. Fin de cita. Así, la súplica a la figura divina se convierte en acto mágico. La petición se convierte en medio de intervención sobre la realidad. Más allá de la devoción, estas prácticas revelan un deseo profundo de restaurar un orden amoroso mediante fórmulas heredadas de la magia. Se unen con la religión, y en este caso, la religión cristiana, creando así una tradición en lo que lo visible y lo invisible, lo racional y lo irracional, se unen para materializar el deseo de poseer al otro. Bien, y ahora unos apuntes sobre Santa Marta. A lo mejor ustedes ya saben más y me lo comparten, pero les voy a platicar un poquito de el origen de Santa Marta. El origen de Santa Marta se encuentra en la Biblia, donde se le presenta como discípula directa de Jesús. De linaje real, Marta permaneció célibe toda su vida. Es mencionada como hermana de María Magdalena y de Lázaro, a quien Jesús resucitó. Los textos bíblicos relatan cómo Marta recibió a Jesús en su casa de Betania, cuando él acudió tras enterarse de la muerte de Lázaro. Marta culpa a Jesús de la muerte de su hermano. Jesús le promete la resurrección del dicho hermano y asimismo le pide que llame a su hermana María Magdalena, con la cual Jesús mostrará mayor preferencia en el relato bíblico, pues el nombre de María Magdalena aparecerá de manera importante en la resurrección y ascensión de Jesús, mientras que el de Marta es omitido en los evangelios referentes a estos eventos. En la leyenda dorada
se puede encontrar otros detalles sobre la vida de Santa Marta, los cuales pueden explicar el por qué es vista como patrona de los enfermos y de quienes buscan domar a las bestias, lo que simbólicamente funciona para quienes buscan domar a los hombres o mujeres, no importa. A veces, de hecho, las oraciones dirigidas a ella trataban de subyugar a un hombre violento. Santa Marta se hizo famosa también por enfrentar a una bestia, posteriormente llamado el Tarascón, que por ahí en pantalla se pueden ver, es un dragoncito. Después de la muerte de la bestia, Santa Marta les brindó un sermón para que se arrepintieran de sus pecados, y de esta manera miles de personas se convirtieron al cristianismo. Asimismo, a Santa Marta también se le relaciona con los milagros para curar enfermedades. Algunas de sus acciones que explican el por qué se relacionan con las enfermedades fue la resurrección de un joven ahogado en el pueblo de Aviñón. Y otro de los milagros es el que vivió Odoveo, quien enfermó gravemente de los riñones, como a causa de esto padeciera muy fuertes dolores y se enterara de que en el sepulcro de Santa Marta se obraban constantemente milagros. Acudió en peregrinación a visitar la prodigiosa tumba y en cuanto llegó a ella quedó repentinamente curado. A partir de esta leyenda se ha configurado la imagen de Santa Marta. Por un lado, combina aspectos de santidad bíblica, poder sobrenatural y el empoderamiento femenino. Su capacidad de someter a la bestia, dominar lo indomable y ejercer curaciones milagrosas le otorgan un lugar especial en la religiosidad popular. Es una mediadora entre el mundo terrenal y lo sagrado. Por ende, se explica el por qué es una figura central en los conjuros amorosos. Su figura va del texto sagrado a una práctica de ritual, donde es una santa que, más de ser una intermediaria entre devotos y Dios, puede inmiscuirse en la realidad. Bien, ¿puedes avanzar un poquito? Ahí están algunas imágenes y esta es la historia según la leyenda dorada, donde recopilan pues la historia de Santa Marta. Bueno, hoy en día existen, esta información del 2024, 5.46 billones de usuarios de Internet, de los cuales 5.3 cuentan con alguna red social. En este sentido, es pertinente hablar de la época de la evangelización, y he separado por ahí, la cual se entiende en la propuesta de Roger Solís como cualquier proceso de promoción del evangelio en espacios digitales. Asumo que se trata de experiencias de fe reales que no forzosamente pasan por el mundo físico. Es importante en este sentido entender que la experiencia digital y analógica no se contraponen, sino que en muchas ocasiones se complementan. Lo anterior puede ayudar a comprender que en el marco de la religiosidad popular se pueden encontrar oraciones a Santa Marta, tanto de manera física como en medios digitales. Para este trabajo, para esta investigación, aquí solamente voy a trabajar, a analizar dos oraciones totalmente digitales, pero hice una recopilación de otras oraciones que en el Mercado República y otras de la Inquisición, para tener como un corpus más amplio. ¿Puedes avanzar, por favor? Y me gustaría hablar un poquito de la iconografía de Santa Marta. Estas son oraciones que recopilé en el mercado, las dos primeras, y la tercera en redes sociales. Bueno, brevemente les voy a platicar un poco, mientras ustedes ahí también me siguen con las imágenes. Pues pueden ver que ha sufrido modificaciones, o sea, desde su representación como oficial por parte de la Iglesia hasta nuestros días, se puede ver este sincretismo de lo católico y la religiosidad popular. Y curioso, si puedes avanzar y volver, estaría padre, también cómo hay sincretismo con otras religiones, como la que están viendo, que es Mami Wata, de origen afrodescendiente. Y está muy padre porque pues hay una diversidad. Presentan, sí, si ustedes se dan cuenta, ligeras modificaciones, pero conservan ciertos símbolos en estrecha relación con el origen de la leyenda de Santa Marta.
Bueno, sí, ahí puedes dejarlo. Gracias. Bueno, voy a hacer brevemente un análisis a partir de lo que propone Chevalier en su diccionario de los símbolos. En todas las imágenes se mantiene a la bestia domada, como se puede ver. En las figuras 1, 2 y 3 aparece el dragón, el cual pues sabemos que representa el caos, la fuerza desbordada y la transgresión natural. Igualmente puede ser una referencia a la leyenda dorada, donde, como ya les conté, domó un dragón con una cinta, ¿no? El Tarascón. Lo anterior se representó en una acuarela del siglo XVI de los archivos inquisitoriales. Se puede observar que en la representación visual de Santa Marta, en la acuarela, la mano izquierda de la santa sostiene una calderilla de agua bendita y una cruz, y en la derecha sostiene una escoba y de su cintura pende un lazo que sujeta al dragón. En el caso de la figura 4, que es la de Mami Wata, aparece la serpiente, que aquí es curioso que la serpiente pues tiene una carga más hacia la tentación o el mal. Pero, en fin, las 4 figuras presentan a una Santa Marta que doma a la bestia. En las 3 primeras aparece a sus pies. Además, se suma la representación de un bastón como signo de autoridad sagrada y mágica, herramienta de conducción y de corrección simbólica. En el caso de la imagen 2, no aparece el bastón, pero sí una antorcha. Y sí se ve la antorcha ahí, que también se puede ver como una luz espiritual, como el conocimiento que abre el camino en las tinieblas, el poder de guiar o transformar aquello que está oculto a la vista. No solo es una fuente de iluminación, sino también la antorcha se relaciona con el fuego sagrado, la voluntad y la purificación. Por último, en la figura 4, en la de Mami Wata, no aparece ni el bastón ni el fuego, pero las manos sostienen la serpiente. No hay una dominación como en las 3 primeras figuras, donde está la bestia a sus pies, sino que está más al nivel de la mujer. Si la serpiente es símbolo de tentación y peligro, se puede decir que aquí lo somete y lo domina usándolo como un arma. El hecho de que la serpiente sea una figura de incitación y deseo carnal puede explicar su relación con el dominio sexual hiperpasional que se le suele atribuir a Santa Marta, explicando así su sincretismo con Mami Wata. Los colores usados tampoco son de manera arbitraria. En la figura 1, los tonos que predominan son el blanco y el azul. El azul simboliza la verdad, la protección celestial, la sabiduría divina. El blanco, por su parte, representa la pureza, la paz y la espiritualidad. La figura 2, la más popular de Santa Marta, en cambio, está vestida de rojo, un color vinculado al fuego, la pasión y la acción mágica. Y, como dato, pues el color rojo es el más usado en sus velas en su honor, y pues también usado en los rituales amorosos. También aparece el color verde, que pues tiene la relación con la naturaleza, la vida y la fertilidad, como el crecimiento y a prácticas de sanación y magia natural. También hay muchas velas verdes de Santa Marta. Y depende, si tú vas al mercado, preguntas, te dicen ¿para qué la quieres? ¿Para amarre o para enfermedad? Ya te dan roja o verde. Por su parte, la figura 3 presenta colores cálidos, amarillo y dorado, que remiten a la luz, la fe y lo divino, pues tienen un halo en la cabeza que refuerza su santidad. Finalmente, la figura 4, de tonos más brillantes, combina rojo, verde y dorado, pero su estética pues se vincula más con la magia afrodescendiente y coloca al centro el cuerpo femenino. Los colores en estas representaciones permiten observar los distintos matices atribuidos a Santa Marta: virgen piadosa, dominadora de las causas difíciles y figura de empoderamiento. Y bueno, ya brevemente en cuanto a los objetos, pues ya se mencionó el bastón como símbolo de poder. También en la figura 1 y 3 aparece una cruz como la representación del poder de Dios en la tierra. Asimismo, aparece la Biblia, por ahí en la figura 2, como un medio de protección contra lo demoníaco. Tanto la Biblia como la cruz simbolizan el triunfo sobre el mal y legitiman su poder religioso, reiterando como una dominadora de las fuerzas superiores representadas por la figura del dragón o de la serpiente. En fin, los colores, objetos, posturas, animales en las estampas actúan como un correlato visual.
de los conjuros, sin importar el tipo de soporte material, impresión o digital. La figura 1 y 2 pues son totalmente en impresiones, y la 3 y la 4 pues son las que están de manera digital en los grupos de Facebook y Instagram. Este brevísimo análisis de la iconografía permite sumar mayor información sobre las configuraciones simbólicas que se van a dar en el texto. De tal forma, hay una relación muy estrecha entre imagen, palabra y acción mágica. Bueno, ya les platico un poco de Santa Marta y ahora les voy a platicar de los corpus de los dos conjuros que yo analizo para esta investigación. ¿Podemos avanzar? Ese es el primero. Este es el primero, que se llama Santa Marta Dominadora, oración para dominar y amansar personas y enemigos. Y el otro que voy a analizar es Conjuro a Santa Marta, dominio y retorno con Santa María Dominadora. Ambos fueron recolectados en redes sociales, en específico en Facebook, en un grupo que se llama así, Santa Marta Dominadora, y es de Centroamérica y Latinoamérica, se pueden unir. Cosas interesantes. Y también te venden cosas. Bueno, para el análisis de estos conjuros, pues voy a retomar la propuesta de Araceli Campos y de la propuesta de Yair Acevedo sobre conjuros amorosos en una tesis que está disponible en el Colcha. La dirigió la doctora Claudia. Muy bien. Donde establecen una serie de elementos que permiten analizar estos textos como discursos rituales, poéticos y performativos. En ambos textos se plantea que los conjuros no deben ser leídos únicamente como documentos religiosos o folclóricos, sino como actos simbólicos que condensan prácticas de poder, deseo y subversión, articulados a través de un lenguaje cargado de eficacia mágica. Bien, brevemente, Campos nos dice la diferencia entre conjuro, oración y el ensalvo, porque el conjuro pues tiene su naturaleza imperativa, queremos que algo pase, y a diferencia de la oración, que en la introducción mencionaba, se enuncia como más en un tono suplicante. Por último, los ensalvos son más enfocados a la curación. El conjuro opera a través de la imposición verbal, pues tiene propósitos precisos. Bueno, este rasgo performativo permite que el conjuro funcione como un acto de habla con efectos simbólicos concretos. Se puede identificar también una estructura básica, pero no universal, de este tipo de textos que propone el maestro Acevedo. Uno, hay una invocación a la entidad sobrenatural a la que se dirige el texto, o en este caso, a la persona a quien se busca afectar con su enunciación. Dos, cuerpo o desarrollo, que se expresa aquello que se busca materializar, y en algunos casos las acciones que al ser invocado debe realizar para lograrlo. Y tres, una conclusión donde ya se piden señales de que la petición se cumplirá. Se establecen comparaciones entre un hecho considerado verdad y el objetivo perseguido, o solo se menciona el último. Bien, esa es como la idea de como los conjuros. Voy a brevemente leerles los conjuros que estoy como analizando, y un punto importante de mencionar de los conjuros, pues deben ser comprendidos también dentro de su funcionamiento ritual, es decir, en relación con el contexto donde se ejecutan. El uso de velas, ingredientes, nombres propios, días específicos o el número de repeticiones, pues también va a tener una importancia. En este de Santa Marta Dominadora, oración para dominar y amansar personas enemigos, el conjuro inicia con una exclamación para invocar, oh Santa Marta poderosa, Virgen dominadora de la serpiente, y se va transformando a un discurso de exigencia. Se solicita a Santa Marta no solo protección, líbrame de toda maldad, sino también la dominación simbólica del enemigo y del ser amado, permitiendo que la serpiente lo domine, para que venga manso a mis pies. Aquí la palabra no es ruego, sino orden, que busca ejecutar un efecto: controlar, dominar, someter. La estructura que se presenta responde a los elementos propuestos, brevemente, que mencioné de Campos y Acevedo. Pues hay una invocación a diversos santos: Santa Marta, San Cipriano y San Wenceslao.
2. Presenta justificación mítica con la historia del niño salvado de la serpiente. Esto describe lo que es capaz de hacer la santa. 3. Hay un mandato, se pide la protección del mal y el hombre que se quiere venga manso a mis pies. La referencia a los pies no es gratuita. Recordar que en la iconografía siempre aparece la bestia a los pies de la santa, como ya les hablé brevemente. Y el cierre del conjuro es una fórmula clásica, el así sea. Si quieres, podemos... así. Bueno, sobre lo que Acevedo denomina poética de la subversión, el sujeto enunciante es presuntamente femenino, pues reclama no solo amor, sino sumisión, arrepentimiento y control de un hombre, sea mi amante, esposo o marido. Aunque, bueno, dado que este conjuro fue recolectado en un contexto contemporáneo, resulta inapropiado afirmar de manera categórica la orientación sexual de quien lo pronuncia. ¿No? En el siglo XXI, las relaciones homoafectivas forman parte del marco social normativo en muchas regiones, a diferencia del contexto inquisitorial, donde estas prácticas pues eran calladas y silenciadas. Para que no me vayan a funar, que no estoy siendo ¿ok? El conjuro busca invertir jerarquías afectivas y simbólicas, trasladando el poder al sujeto que enuncia, hasta que se arrepienta y me pida perdón de rodillas. Además, la imagen de la serpiente, de la figura 4, la serpiente que arropa a Santa Marta los domine, enredándosele en su cuerpo. Como instrumento de dominación femenina, puede ser una relectura del símbolo bíblico desde una perspectiva de agencia y no de castigo. Santa Marta está usando la serpiente como su herramienta de poder. Con ella va a atacar al amante. Por su parte, la poética no es olvidada en el conjuro, pues durante todo el texto se pueden observar el lenguaje figurado y la retórica mágica. El conjuro hace una serie de paralelismos que intensifican su ritmo y lo dotan de musicalidad, ¿no? El que, por intersección de San Cipriano, me libres de todo mal, y alejes de todo aquel que pretende hacerme daño, permitiendo que la serpiente que arropa a Santa Marta los domine. Obviamente este tipo de repetición crea una cadena de acciones deseadas, reforzando el vínculo emocional, mental y físico con el sujeto invocado. En términos de campos, estos recursos poéticos tienen una función operativa. Además, debido a su transmisión oral y su carácter ritual, se hace indispensable la reiteración de ciertas palabras o fórmulas. De ahí que la repetición ocupa un lugar preponderante en las oraciones, los ensalmos y conjuros, recurso que debe considerarse como la esencia poética de este tipo de textos. Fin de cita. Bien, asimismo la invocación de nombres sagrados o mágicos, Santa Marta, San Cipriano, San Wenceslao, no responde a una lógica teológica, sino a una invocación de poder y acumulación de símbolos que sirven para reforzar la autoridad ritual de este conjuro. Ya por último, este conjuro agrega instrucciones a seguir: rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria, hacer la oración 9 días seguidos, encender una vela verde cada día. Como ofrenda puedes poner café negro o tabaco. Pues obviamente esto también tiene una carga simbólica muy fuerte. No solo sirve como activador de las palabras, la vela verde con relación a la naturaleza y a la misma serpiente que acompaña al conjuro y a las ofrendas, café y tabaco. El café puede relacionarse como la activación y estimulación del pensamiento que tiene como efecto. Por el lado del tabaco se puede decir que el humo, y particularmente el del tabaco, representa el alma que se eleva, símbolo de transitoriedad, pero también de contacto con lo invisible. Asimismo, tiene una relación cercana con el fuego, que significa energía vital, transformación y fuerza purificadora. Este primer conjuro muestra cómo las prácticas de devoción y magia para la intervención en el amor siguen la misma estructura que los conjuros inquisitoriales. Llama la atención que, aunque está acompañada por la figura de Mamá Huata, ese conjuro traía la imagen, o sea, en el post estaba la figura 4, aunque sigue respetando la característica principal de la leyenda de Santa Marta, este asunto de dominar a la bestia, aunque en este caso pues será una serpiente. El siguiente conjuro, que se llama Dominio a Santa Marta, conjuro a Santa Marta, dominio y retorno con Santa Marta dominadora. Este conjuro no se formula desde la súplica, sino también desde la orden. La voluntad del hablante se impone sobre el otro,
mediante una serie de verbos que configuran una solicitud para su intervención. Me lo amarres, me lo amanses, me lo dulcifiques, me lo domines. No se pide, se ordena. El conjuro como medio para intervenir en la realidad. La palabra es poder. Sobre la estructura formal hay una invocación al inicio. Marta, Marta. Marca la entrada ritual al discurso, repitiendo el nombre para pedir su presencia. Se presenta a Santa Marta mediante una acumulación de descripciones sobre quién es ella y lo que puede hacer. Levantar vientos, encantar diablos, ojalá encantar a diablos saltarines, desenterrar huesos, parir 9 hijos que se le pierden. Estas acciones sobrenaturales dan fe de su poder mágico y la validan como una figura capaz de intervenir en lo terrenal. Asimismo, el conjuro es claro con el deseo expresado. Una serie de frases imperativas construyen el deseo de dominio total sobre el ser amado, incluyendo lo emocional, que me quiera, lo mental, que me piense, lo físico, me le quites 3 gotas de sangre, y lo espiritual, y en su memoria me tenga. Por último, debe haber una clausura performativa, la repetición 3 veces de la frase hecho está, hecho está. Hecho está, funciona como cierre mágico. La carga simbólica del número 3, que sella el conjuro, confirmando que el deseo ha sido pedido. Bien, en este caso la voz sí de quien hace el conjuro es totalmente femenina y actúa para doblegar la voluntad de un varón. Lo hace no desde el amor cristiano, sino desde un deseo de posesión total. En este conjuro, pues le da a la mujer una agencia subversiva sobre su entorno afectivo y social. Bien, igual hay un par de recursos poéticos que también se usan en este conjuro. La repetición de fórmulas, como así me lo sea, el ritmo enfático, la acumulación de acciones, amar, dominar, aplacar, pues forman parte de este hechizo verbal a través de esta poética. Las indicaciones también tienen mucha carga simbólica. El número 3 aparece por ahí 3 veces, 9 días. En el número 9 también. Los ingredientes como el azúcar y miel, referencia a la dulzura, atracción y placer, nos dice Chabelair. El azúcar es símbolo de seducción e indulgencia, su acción es la de suprimir las asperezas de la vida. Los clavos también pueden ser metáfora de algo que inmoviliza. Los clavos de crucifixión pueden representar en el conjuro inmovilizar o atrapar a la persona amada. Sobre la nuez moscada, tiene relación con los calores internos y la estimulación de los sentidos. En la medicina antigua se atribuían poderes para despertar el deseo sexual a la nuez moscada. Y por último, los pétalos de la rosa y las cintas son rojos, como se mencionó en líneas anteriores, tiene una estrecha relación con la pasión y el amor. Y la cinta como un lazo simbólico entre las dos personas que intervienen en el conjuro. ¿Podemos avanzar? Y, bueno, es que ahí está lo que acompañaba al conjuro. La cinta, estas instrucciones que se mantienen en los conjuros digitales responden a lo que señala Campos sobre el ruital, ¿no? O sea, hay un asunto performático. Bien, ya vamos a llegar a las conclusiones. No se duerman. Ya voy a acabar. La persistencia de los conjuros amorosos dirigidos a Santa Marta, tanto en soportes impresos como en digitales, evidencia la continuidad de una tradición simbólica y ritual que articula deseo, poder y fe. A lo largo de este trabajo se ha mostrado que estas prácticas no son simples huellas del pasado, sino expresiones vivas de una religiosidad popular que se encuentra en la figura de Santa Marta, un canal para la intervención mágica en los vínculos afectivos. La revisión de la leyenda hagiográfica, sus desplazamientos iconográficos y las fórmulas discursivas que estructuran los conjuros actuales permiten comprender cómo funciona la resignificación simbólica de esta figura en el contexto contemporáneo. El análisis del corpus ha permitido visibilizar las estrategias poéticas, discursivas y performativas que sostienen la eficacia del conjuro como acto mágico. El lenguaje se configura como medio de acción. La palabra no describe, sino que transforma. Así, la invocación a Santa Marta se constituye como acto simbólico, especialmente cuando es pronunciada por mujeres que desean ejercer control sobre su entorno emocional. La inclusión de elementos rituales como velas, ofrendas, colores, refuerza esta dimensión mágica, revelando la complejidad semiótica.
La persistencia de Santa Marta, dominadora, nos demuestra que la razón ilustrada no ha podido desterrar al pensamiento mágico. Cambiamos el pergamino por los posts de Facebook, bueno, ya ni tanto Facebook, ¿verdad? Y la cera por las pantallas de nuestra computadora. Sin embargo, la estructura del deseo es la misma. Santa Marta sigue siendo la patrona de los que no se conforman con la ausencia y deciden, mediante la palabra, domar a su propia bestia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Andy, por compartirnos estos nuevos espacios, ¿no?, para practicar la religiosidad. Bueno, pues por último, pues me presento, ¿no? Yo soy Jorge Solís Cisneros y les voy a compartir una ponencia titulada Niña, 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 revitalización y metodización de la imaginativa aurisecular en una creencia actual, la determinación del sexo del bebé. La siguiente, por favor. Sí, o vele bajando. Okay. En este trabajo he enfocado la atención en una dimensión cognoscitiva hallada en las misceláneas auriseculares, la imaginación humana y su mediación en fenómenos de la vida, singularmente en la gestación de un bebé. La presente ponencia se ha formulado desde el 2025 y así de reciente son pues estas ideas que ahorita veremos, ¿no? Pero funja, ¿no?, este preámbulo para delinear mi hipótesis, donde se advierte que la vigencia de los preceptos no es exclusiva de la antigüedad clásica, el medievo o los siglos XVI y XVII, que es en donde me voy a centrar, sino que se ha extendido y revitalizado en la actualidad, por ejemplo, en los esquemas mentales de Tuxtla Chico y Tuxtla Gutiérrez, que son dos municipios de Chiapas, México. La siguiente. Ok. Propongo una revisión sobre el tema que abarca los periodos mencionados para luego desplegar un escueto e inacabado muestrario que permita comparar e identificar la impronta de este imaginario en las creencias actuales, así como su pervivencia inscrita en la determinación del sexo del bebé, que amalgama la imaginativa con otros elementos. En este caso ya veremos que es la comida o los alimentos. Ambas vertientes, la imaginación y la ingesta de comida para apuntalar el efecto, ahora han tenido tendencia a la metodización. La tradición hasta los siglos de oro parece responder a manifestaciones más circunstanciales que premeditadas, a diferencia de los testimonios recogidos en el presente, donde la inercia se inclina hacia el dominio de la lógica imaginativa. La siguiente. Hago una excepción con la estructura de mi propuesta para entrar en tema, ¿no?, y aprovecho a compartirles el siguiente relato, que en lo particular pues, aprecio mucho y considero que creo que es el más sugerente y con mayor correspondencia, ¿no? Doña Rosenda Morales Vázquez, que es partera, de oficio partera, de 84 años, habitante de Tuxtla Chico, refiere que a su sobrino político le aconsejaron de esta manera: que cuando tuviera relaciones con su mujer se pusiera un sombrero y su morral para que fuera niño. Ahora el que quiere una niña, igual cosa, al tener relaciones se tiene que poner su mandil para que tenga una niña. La siguiente. Se llama fetiche. Lo narrado es evidencia de que en Tuxtla Chico aún se conserva la práctica imaginativa y su impresión visual. Esta creencia sistematizada nada tiene de diferente con los pasajes que ahora veremos sobre mujeres que condicionaron sus fetos por haber visto cuadros o pinturas, aunque sin lugar a dudas se asemeja más a la historia contada en El Jardín de Flores Curiosas, publicado en 1570, de Antonio de Torquemada, sobre la madre que concibió al demonio porque en el coito su esposo estaba vestido de diablo. Se atiende en el caso de doña Rosenda una alteración deliberada para coaptar el sexo del bebé, y su procedimiento advierte una clara postura genérica. El morral y el sombrero se asocian con el espacio masculino del trabajo en el campo, mientras que el mandil constreñiría al feto a las labores domésticas, ¿no?, relacionadas a la mujer. El tono formulaico imperativo del relato acentúa la eficacia garantizada del acto si se lleva a cabo correctamente, lo que hace visible un proceso de racionalización al considerar la imaginación como parte constitutiva del cuerpo humano que puede producir efectos si se estimula de forma adecuada. Estas
Bueno, estas claves de lectura, además de señalar la conservación de la tradición, sugieren una nueva mirada a esta mentalidad, ¿no?, latente en la continuidad de la creencia en nuestros tiempos. Y ahora sí nos vamos hacia atrás. La siguiente. La siguiente. Es de precisar que toda reflexión sobre el argumento de la imaginación tiene un respaldo filosófico que procura dotarla de validez. Su adscripción a la materialidad del ser humano se basa en el principio aristotélico de la inherencia del alma en el cuerpo, sustancia indisoluble en la cosa animada que se asocia a una actividad racional. Aristóteles dice en acerca del alma, abro cita, el inteligir parece algo particularmente exclusivo de ella, del alma, pero ni esto siquiera podrá tener lugar sin el cuerpo si es que se trata de un cierto tipo de imaginación o de algo que no se da sin imaginación. Cierro cita. La siguiente. A este intento por dilucidar la imaginación como parte del entramado causal alma-cuerpo se le suman tiempo después los postulados del médico y filósofo griego Claudio Galeno de Pérgamo, quien divide en tres las facultades interiores del alma, abro cita, la memoria, la razón y la fuerza de imaginar, que es la fantasía, común a todos los animados, pero mucho mayor y más distinta en el hombre, cierro cita. Esta fuerza de imaginar, arraigada en el ser humano, se toma para la época como una pulsión creadora que tiende a repercutir en el aspecto físico. No obstante, aunada a esta propuesta también se encuentra la incidencia de los humores, igual propuesta por Galeno. Según Galeno son 4, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Estos humores van a tener secuelas en el temperamento de la persona, ya sea por armonía o por la falta de proporción, ¿no? Y pues ya entrados en asunto respecto al influjo de la imaginación y el humor en el feto, la comparativa con los animales fue abundante, sobre todo porque refuerza el grado de implicación racional que se le da al tratamiento del poder mental, ¿no? Y el ánimo también entreverado aquí junto con los resultados que se pueden dar. Aristóteles en sus problemas se pregunta, abro cita, ¿por qué en los demás animales la descendencia es por naturaleza más afín que en los hombres? Hasta ahí. Aristóteles, a lo que se responde que en los humanos se juegan disposiciones anímicas durante el coito que alteran al feto. La siguiente, por favor. También Platón en sus diálogos va a referir, si bien desde un enfoque hacia el correcto funcionamiento social, que, abro cita, la procreación se debe producir no cuando los cuerpos se unan bajo los efectos de la embriaguez, sino que el vástago se constituya correctamente, firme, estable y tranquilo, porque esas acciones insanas se estampan en las almas y los cuerpos de los que se están gestando. Cierro cita. Con ello se atisba la pérdida del juicio por medio del vino como un estado de vulnerabilidad en donde puede transmitirse dicha irracionalidad en los hijos concebidos. Es decir, se pone en juego la transgresión de la virtud del alma como parte constitutiva de la mente y cuerpo humanos. La impresión causada por la vista y su injerencia en la madre es un motivo que se ha de repetir a través de los años como forma tradicional del tema, lo que invita a pensar la fuerte instalación del hecho y su transmisión, indicio que deja entrever la simbiosis entre la creencia popular y las consideraciones filosóficas como una mixtura en el pensamiento de la época, que años después seguirá patente en el imaginario social. El mismo Galeno refiere la historia de, abro cita, una mujer que dio a luz a un hijo parecido no a los padres, sino a un cuadro que estaba en la cámara conyugal y sobre el cual se posó la mirada de la madre en el momento de la concepción. Cierro cita. Esta idea permitió una suerte incluso de eugenesia, ¿no? La siguiente, por favor. Incluso desde la tradición judía se recupera el pasaje del libro del Génesis, el cual refiere un acuerdo por demás tramposo entre Labán y Jacob sobre el cuidado de algunas ovejas rayadas, manchadas, negras y moteadas, de las que sus crías pues serían pago para Jacob. Labán le retira los corderos con estas características para evitar su reproducción, pero para fortuna la unión entre machos y hembras fue condicionada por la cerca que estaba a la vista de los animales, dando por fruto pues crías rayadas. La siguiente. La parábola anterior la retoma el polímata eclesiástico Isidoro de Sevilla en sus etimologías. El propósito de sus postulados es dar cuenta de cómo en determinadas mezclas y circunstancias asociadas al impacto imaginativo se producen nuevas razas, ¿no? Por ejemplo, para los rebaños de yeguas, Isidoro asume que es necesario ofrecerlos abro cita, la contemplación de ejemplares de buena lámina para que engendren y den luz a otros semejantes a ellos. Hasta ahí Isidoro. Aseveración que remata con un consejo hacia los seres humanos para huir de la observación de rostros feísimos como cinocéfalos, que tienen cara de perro, ¿no?
y monos, y así evitar el traslado de sus características al feto, ¿no? La siguiente. También Plinio el Viejo va a resultar importante para estas reflexiones, en tanto se va a erigir posteriormente como autoridad en los escritos, en las misceláneas, ¿no?, de los siglos de oro. En su Historia Natural atreve a decir que en las semejanzas y diferencias entre el hijo y sus familiares se involucran varios factores propios de la cualidad humana, como los sentidos, la memoria y en buena medida las imágenes instaladas en la mente de los procreadores. La siguiente. En este recorrido también situamos a Bartolomeo Montañana. En el siglo XV va a discernir en su Concilia que es necesario ser cautelosos al momento de mantener relaciones sexuales, porque la vista y la imaginación pueden transgredir la formación del bebé, ¿no? Abrosita. Así pues, cuando alguien practica el coito y tiene una imaginación o fantasía acerca de asuntos que entristecen, dan temor o aversión, o producen un movimiento sofocativo o disgregativo en los alientos y humores, es evidente que no se podrá crear un esperma auténtico y fértil, ¿no? Cierro cita. Eso es interesante porque más adelante en estas misceláneas españolas también se disertará en proporción considerable, no solo sobre el influjo de la imaginación materna, sino también acerca del papel del hombre en la concepción del feto, operación que se imbrica con las creencias que ya veremos. La siguiente, por favor. Sirva este encuadre general para ubicar a grandes rasgos los fundamentos en que se basan algunas fuentes de la literatura hispánica de los siglos de oro que continúan con las reflexiones acerca del tema. El presente recorrido, por las respuestas que parten de la antigüedad clásica, ofrece un panorama de la fuerte tradición que permeaba la época, lo cual tiene como consecuencia una sólida raigambre en la pervivencia durante los siglos XVI y XVII, y consolida además su conceptualización, tal cual lo hace el filósofo español Juan Luis Vives en su Tratado del Alma, quien menciona que, abro cita, en el alma, tanto del hombre como de los animales, hay una facultad para recibir las impresiones de los sentidos, la cual se llama imaginativa. La siguiente, por favor. La imaginativa, enfocada a la materia notable de la concepción de los hijos, encuentra su punto de anclaje en narraciones varias que itineran entre las misceláneas renacentistas y tratados médicos. Yo me voy a enfocar en las primeras. Del siglo XVI rescato dos obras españolas bastante conocidas: La Silva de Varia Elección, de Pedro Mejía, y Jardín de Flores Curiosas, de Antonio de Torquemada, publicadas en 1540 y 1570 respectivamente. En el capítulo 42 de La Silva, Mejía refiere a Aristóteles y Plinio como autoridades que certifican la imaginación como factor que debe intervenir, ¿no?, a la usanza del ejemplo de Isidoro en la belleza, pues, del hijo, ¿no? Porque, abro cita, imaginando y pensando el padre o madre un gesto hermoso, es causa de concebirse el hijo hermoso y aún parecer el gesto así imaginado. La siguiente. En el caso del Jardín de Flores Curiosas, aluden a sucesos varios que se inclinan más a relatos contados en la comunidad, no sin dejar de apelar a ciertos filósofos. Bernardo refiere la historia de una mujer que había parido, abro cita, la hechura de una molleja grande de un pato. Tenía a un cabo una señal de cabeza mal formada. Cierro cita. A lo que Antonio le responde desde el amparo racional galénico y aristotélico que los humores tanto en el padre y la madre pueden corromperse y, abro cita, en lugar de engendrar criatura, engendran esos animales, ¿no? Cierro cita. La siguiente, por favor. En esta misma conversación, Luis interviene y expone con mucha confianza que, abro cita, todas estas cosas o las más de ellas proceden de la imaginación de una mujer al tiempo de concebir, cierro cita. Pues ante la obviedad, como ya hemos visto, de esta tradición, yo recupero y destaco, ¿no?, la idea de mundo configurada en ese momento, que tomar por cosa natural cualquier alteración producto de una falla orgánica o por la imaginativa supone la asimilación de estos fenómenos en la cotidianidad de la sociedad. Y ya para ir cerrando con Torquemada, Antonio y Luis cuentan un par de relatos por demás interesantes, ¿no? Antonio detalla que supo de una mujer que dio a luz a un hijo cubierto de vello. La razón de esto fue porque la madre tenía frente a ella una imagen de San Juan Bautista cubierto de pellejos, y al asemejarse, pues, a un salvaje, la contemplación de la mujer produjo dicho nacimiento. Estas constantes correspondencias enarbolan esta, pues, revisión diacrónica que hemos visto, al subrayar la vitalidad, ¿no?, del motivo en las variantes sobre el poder de la imaginación en la gestación, ¿no?, o en el feto. La siguiente, por favor. Para dar paso al siglo XVII tenemos el texto de Díaz de Jardín, de Alonso Cano y Urreta, quien suma otras historias sobre la trascendencia de la imaginación en este proceso de gestar un bebé, ¿no?, donde cuenta que en Cuenca
abro cita, a una señora principal y segura, cuanto alcanza nuestra miseria, parió un negrito, retrato de una imagen de su aposento. Tenía unos osos pintados otra en Roma, y parió un niño que parecía no tener alma humana, según parecía oso. De otra se cuenta que, preñada, se espantó de ver una calavera, naciendo después la criatura con la cabeza y rostro feísimos. Cierro cita. Y así subsecuentemente con monos y hasta hijos nacidos con capa y mitra, por ser los padres herejes que reniegan de la fe en Dios. La siguiente, por favor. Otra figura importante de la época fue el humanista Juan Eusebio Nirenberg, autor de Curiosa Filosofía y Tesoro de las Maravillas de la Naturaleza, publicado en 1633, quien remite un par de historias que pudieran parecer repetitivas en cuanto al tema de la imaginación, pero esta singularidad que tiene él al referirlas, pues las hace pues, como objeto de interés, ¿no? Cuenta la anécdota de una mujer que encinta le dijeron a modo de burla que iba a parir a los 3 reyes, y tal fue la impresión que engendró 3 hijos, uno moreno. Ante esto el autor contraargumenta que, abro cita, aquí solo pudo hacer la imaginación que el uno mudase de color, no que naciesen 3, si antes no estaban distintamente concebidos, cierro cita. Si bien Nirenberg ha de sostener y defender a lo largo de su obra que la imaginativa está fincada en la aprehensión humana, es notorio que las dudas de la tradición erudita comienzan a ser más explícitas, amén de trazar no la negación de la potencia de imaginar, sino sus límites. La siguiente. Finalmente, otra de las figuras, ya voy a pasar a los ejemplos actuales. Otra de las figuras retomadas en estos estudios es Fray Antonio de Fuente la Peña, quien escribió en 1676 El ente dilucidado, texto dedicado a asuntos maravillosos en lo que pues, la imaginación no podía faltar, ¿no? De este autor me gustaría retomar una aportación relacionada y a la vez peculiar sobre el embarazo, ¿no? Que son los antojos. Es cierto que de forma velada el antojo, visto como deseo o pulsión, está presente en todas las reflexiones entregadas en esta ponencia. Sin embargo, quiero enfatizar su especificidad con los alimentos, puesto que Fuente la Peña advierte que, abro cita, teniendo la madre vehemente imaginación de un objeto, envía la especie de él al embrión, ¿no? Cierro cita. A lo que le continúa el relato de una criatura nacida con 5 bultos del tamaño y color de las fresas en la cabeza por tener la madre antojo pues, de esta fruta, ¿no? Es cierto. La siguiente, por favor. Bueno, ya hacia el meollo, ¿no? La tradición podría parecer lejana en tiempo, pero resulta fascinante su rastreo aún presente en las creencias de hoy, ¿no? Rescato 2 aspectos medulares de la imaginativa en esta perpetuación. Uno es la fuerza de la imagen impresa en la mente de los progenitores, y 2, los alimentos y sus efectos, ¿no? Ya sea por antojos o por condicionamiento del nacimiento. Ambas circunstancias, además del evidente influjo revisado atrás, se innovan por el carácter metódico en el que se enmarcan al encauzar la práctica actualmente hacia la determinación del sexo del bebé. Lo que antes tenía una tendencia accidental, ahora se utiliza intencionadamente en aras de metodizar la instancia de la imaginación con el efecto que puede producir. Esta suerte de acomodamiento simpático de la lógica del mundo mediada por el poder de la mente constituye una parafernalia de elementos que linda con lo maravilloso. En palabras de Legoff, abro cita, el hecho se produce por fuerzas que son precisamente múltiples. Cierro cita. Esto es visible en el siguiente relato dado por Bernardino Natarén, de 48 años, residente de Tuxtla Gutiérrez, mecánico y amigo mío, quien cabe destacar, pues me ha dicho esto ya a modo de consejo insistente, ¿no? Los viejitos de antes así le decían a él, ¿no? A mí me ha funcionado así para que te salgan bien tus hijos y no se te enfermen. Mi hija y mi hijo los hice en luna llena, siempre luna llena todo. Y siempre tener en el cerebro y tener en mente que si va a ser niña o niño, y definir, porque tú lo defines si va a ser niña o niño. Si en el primero quieres una niña, piensas niña, 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 en el momento en que estás pues teniendo relaciones, ¿no? Ya si necesitas un varón, tú lo tienes que pensar, mentalizarte lo que tiene que ser. Yo así lo hice. Sí, dice que sí le pasó. La referencia es clara, ¿no? Con la distinción de la inclusión astrológica respecto al ciclo lunar. Así como en la silva de varias lecciones se aconseja que los padres piensen en gestos hermosos para que se estampen en el feto. Lo que cuenta Nino, porque así le decimos, Nino guarda la misma práctica racional, pero enfocada hacia la impresión, hacia pretender, ¿no?, el sexo del bebé. Apoyado en lo dicho por Aristóteles sobre la vulnerabilidad de la mente humana en el acto sexual y que por consecuencia ello podría traer variedad en los niños engendrados,
Con este relato, por demás revitalizado al referir sus fuentes, ¿no?, que validan la creencia que son los ancianos de antes, se refuncionaliza la concentración como cualidad inalterable en el método, para que el espacio liminal abierto por la imaginación durante el coito traiga consigo la conclusión deseada. Es necesario mantener el juicio inmutable, ¿no? La siguiente, por favor. Por otro lado, también es posible vislumbrar la todavía dominante correspondencia entre los alimentos y la imaginación. Así lo indica doña Imelda Pérez III, de 89 años, habitante de Tuxtlachico, ¿no? Si era varón el primero, deseaban una niña, y a veces pues no se gestaba una niña, ¿no? Venía otro varón. Las señoras decían que comieran bastante semilla de pataste, igual el guapinol con todo y el polvito. Lo tenían que comer los dos para que fuera niña, y si era seguro. Como yo tuve 6 varones y una hembra nomás, tal vez es cierto, porque nosotros teníamos patastal ahí y comíamos la semilla. Aquí se conjugan los postulados pues, galénicos y aristotélicos, en tanto se divisa el principio de la simiente como sustancia que ha de condicionar el feto. Las semillas de pataste y guapinol son parte del método, puesto que apuntalan la petición mental y afectan la simiente para indicar el sexo del bebé que se pretende concebir, y bajo las reglas de ese microespacio su omisión podría interferir en el resultado anhelado. Es cierto que no se puede asociar en semejanza a un caso específico de los textos de siglo de oro aludidos, pero no obstante el alimento como agente activo que media la imaginación del coito o lleva a pensar esta variante tal cual fuera el reverso del relato referido por Fuentelapeña, en donde la ausencia de la fruta se implica en la alteración física, ¿no? He ahí el esbozo procedimental y también su revitalización, ¿no? El diálogo mantenido muestra la extensión de una tradición lejana en temporalidad, incluso en espacio, que se preserva en el pensamiento popular actual. El sedimento cognoscitivo sobre la simpatía entre los elementos sigue vigente en nuestra época y es detectable en los esquemas mentales insertos en la imaginación de estos hechos, ¿no? Cabe recordar que en el Renacimiento y parte del Barroco hubo un intento por comprender el universo y sus causas, intriga que conllevó una pretensión mayor, el control del orden natural de las cosas. La imaginativa no es más que una fracción de estas aspiraciones humanas por encontrar la armonía en los fenómenos importantes que rigen el vínculo del individuo y el mundo, por ejemplo, el hito del nacimiento de un bebé. Gracias. Concluimos la mesa. ¿Tenemos unos minutos? Sí, 45. Unos 7 minutitos. Sí, unos 7 minutos. Sí. El espacio para preguntas, comentarios. Majo. Sí, Majo, por Bueno, yo solo tengo una pregunta para Gustavo. En tus leyendas que contaron, ¿no describieron cómo era físicamente la figura del diablo? No, más bien fue, pues, en el primero, bueno, se puede más o menos como que sacar un imaginario de la imagen en, no sé, en gritos feos, cómo saltaba, se supone que era grande, y pues si el grito era feo, no solamente era por el eco, sino por su aspecto maravilloso, pero en sí no hay una imagen como tal de la imagen del diablo. En comparación con, por ejemplo, relatos de la bruja se dicen que tiene alas, que tiene patas, que incluso se las quitan o que la encuentran con ojos o sin ojos, pero con el diablo en sí no hay una imagen clara. Y a pesar de, por ejemplo, en el diablo equilibrista que lo ven, hay un testigo ahí, tampoco hay esa descripción como tal. Es que en el pueblo donde yo soy originaria hay una leyenda que se llama el libro del diablo y es prácticamente la del diablo saltarín, de un diablo que brinca en un cerro donde hay 2 picachos y cada picacho tiene una cruz. Y bueno, lo que no sé si sea la leyenda oficial, pero a mí la que me contaban era que veían el diablo como un catrín, como el catrín de la lotería. Está bien. Sí. Y bueno, ya ves que en el imaginario general es como de ven el diablo con una pata de cabra y una pata de pollo. Pero eso se me hacía muy curioso, que decían que lo veían como un catrín. Entonces pues quería saber si Es interesante para entenderlo también como... pues si quieres trabajar, Sí, tienes otra versión.
¿De dónde eres? ¿De dónde tocó? De Abasolo, Guanajuato. Sí. Lo grabamos para ese trabajo. Una intervención, ¿no? Yo quería preguntar. Hay que ver que sí llega. Como vean, pero no. Sobre todo porque estamos. Bueno, felicidades a los tres y quería preguntarte, Andrea, si volvieras a explicar el vínculo que encontrabas entre esa representación gráfica de Santa Marta y la otra pues, mujer que mostraste, Mami Guata. Porque digamos, o sea, es clara la referencia de la serpiente, pero no sé, también creo que esto podría tener todo otro contexto, no sé, como que a lo mejor ahí que nos volvieras a platicar por qué encontraste tú este vínculo y nada, pues muy interesante lo de Jorge también, la metodización que le llamas, ¿no? De las creencias. Bueno, felicidades. Bueno, les platico un poco de Mami Guata. Esta pintura que les mostraba es de 1926 y es curioso que es de un artista alemán. La relación que encontré es que en estos grupos de Facebook, donde estuve divirtiéndome un poco ahí, conociendo y asustándome también, muchas de las oraciones de Santa Marta iban acompañadas de esa imagen. Y hay muchas representaciones, y entonces yo la verdad la desconocía. Mami Guata nos dicen, que aquí tengo la definición, es una figura espiritual de origen africano, asociada principalmente con tradiciones del África Occidental, en particular del grupo étnico Igbo. Representada como una mujer serpiente o mujer pez, encarna la dualidad entre fortuna y castigo. No se trata de una sola deidad, sino de un conjunto de espíritus acuáticos vinculados con la fertilidad, el deseo y la prosperidad. Su culto presente en el vudú y otras religiones afrodescendientes destaca por su asociación con el poder femenino, los rituales matrinales y la interacción simbólica con lo sobrenatural a través de sueños, ofrendas y visiones. Durante la diáspora africana, Mami Guata adquirió elementos sincréticos, convirtiéndose en un icono transatlántico de poder espiritual y erótico. Bueno, así no está como la definición de Mami Guata. Yo le comentaba a la doctora cuando me apareció, porque se me hacía como otro tema saber cómo se sincretizaron estas dos figuras, es que luego estallaba la gente que publicaba esas oraciones con esa imagen y eran más de Centroamérica, o sea, y eran de como las Antillas. Entonces creo que va por ahí, que tuvieron que traerlo de ese lado y está muy presente. Entonces, en los grupos donde había como más mexicanos, o sea, que eran totalmente de México o del norte de México como el sur de Estados Unidos, aparecía la Santa Marta dominadora, la del terracón, la que conocemos más, y si te vas aquí al mercado es la que te encuentras. Pero si le pones encima Santa Marta dominadora en el Google, te va a aparecer Mami Guata. Entonces es una cuestión geográfica, ahí la conexión. Y pues que sean mujeres y sexuales, eróticas. Por ahí va. Pues igualmente felicidades a los tres. Me da también mucho gusto que, pues en tu caso, Gustavo, que hayas utilizado el corpus que recopilamos en campo. Y la búsqueda en internet siempre nos lleva como a estos nuevos descubrimientos, ¿no? También que hiciste tú, Andrea. Y bueno, Jorge, también te felicito por este recorrido que hiciste, que precisamente es pues lo que nos muestra hasta dónde puede llegar el tema de la tradición. Y a mí me quedaba una duda, sobre todo con tu trabajo de campo, Jorge. ¿Qué preguntabas? O sea, al momento de hacer trabajo de campo para llegar a estos textos que recopilaste, ¿cómo fue el trabajo de campo para poder llegar a estos textos? De hecho, es curioso porque yo no hice el trabajo de campo, mi mamá me ayudó a hacerlo.
y justo el 10 de mayo. Yo empecé a leer estas misceláneas y me encontré, vaya, este motivo de la imaginación, ¿no? O del embarazo por la imaginación. Y yo tenía ahí muy guardado que por ejemplo, estas pláticas con pues, mi amigo Nino, pues son pláticas cantineras, ¿no? Y ahí me empecé a acordar de que, vaya, si esto está aquí, posiblemente, incluso entrando prejuicios, ¿no? Pero en mi pueblo puede que esté igual más arraigado, ¿no? Entonces empecé a preguntar con mi mamá si sabía de esto. Me dijo que pues que ella no lo tenía tan claro, pero que conocía a una partera, entonces que le iba a ir a preguntar y pues así sucedió. Y lo que pregúntale si sabe alguna forma de condicionar, ¿no? el embarazo para que salga pues un varón o una niña, ¿no? Y era lo que preguntaba. De hecho, ahí, bueno, tengo la grabación, igual la subo al laboratorio y pues ahí están las preguntas, ¿no? que hace. ¿Tienes más textos o estos fueron? Estos dos son los que elegí, hay otros, pero que tienen más con una relación con un asunto religioso, como bailar al Judas, para que vaya a ser en Semana Santa, para que pues haya una correspondencia, una suerte de manda, no sé cómo llamarlo, pero ya tiene otro cariz, ¿no? Que es más hacia lo religioso. Nada más por formar. Sí. Entonces pues me quedé con estos dos y como mencioné es inacabado porque así como lo cuentan son relatos, son creencias, posiblemente preguntando más allá resulten hasta cuentos o leyendas, ¿no? O memoratas como tal bien realizadas. Gracias. Sí. Pues yo creo que concluimos, ¿no? Esta ronda de preguntas y esta mesa y muchas gracias a todos.